Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama Dios nos enseña a caminar con Él. Repito, Dios nos enseña a caminar con Él. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque estamos sentados a tus pies para recibir el alimento espiritual. Tu palabra bendita, Señor. Tú nos vas a enseñar a través de tu palabra a cómo caminar contigo, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para poder entender lo que tú nos indicas, Señor, de una manera tan sencilla a través de tu palabra. Cómo caminar contigo, Señor. Cómo caminar de la mano, de acuerdo contigo, de acuerdo a tu voluntad, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a entender y enséñanos, Padre, tu palabra, porque queremos caminar contigo, solo contigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios nos enseña a caminar con Él. Vamos a estar estudiando el Salmo 119, del versículo 1 al 16. Vamos verso por verso, no pierdan Salmo 119, que ahí es el centro del tema. Salmo 119, comenzando por el versículo 1, y el Espíritu Santo a través de su bendita palabra nos va a indicar cómo caminamos con Él. Dios nos enseña a cómo caminar con Él, porque Él es nuestro Padre que nos ama. Así como nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, le cogíamos de la mano para que caminen y caminábamos con ellos, para que aprendieran a caminar. Así el Padre, Dios quiere enseñarnos este día a cómo caminar con Él. Y dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Mira, hermano, analicemos lo que dice Dios en su palabra. Este salmo es tan maravilloso que hace preguntas y respuestas a la vez. Aquí dice el Señor: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cuáles? La respuesta: los que andan en la ley de Jehová. Los que viven obedeciendo la palabra de Dios, hermanos, caminamos con Él. Jehová Dios promete derramar sus bendiciones sobre los que viven según su palabra escrita. Ellos tendrán la presencia personal de Dios. La presencia personal de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y los que andamos obedeciendo la palabra de Dios, andamos personalmente con Él. Porque cuando usted anda con alguien, anda personalmente, ¿verdad? No es que lleva la foto nomás y va ahí. No, va personalmente, a sí mismo. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Pero nosotros, por eso el Señor quiere que ponerse de acuerdo con nosotros, o que nosotros nos pongamos de acuerdo con Él a través de su palabra escrita para nosotros poder caminar con Él. ¿Qué dice Efesios capítulo 3? No pierdan el Salmo 119. Efesios 3 del 17 al 19, para ahondar más en la palabra de Dios, para poder entender con más profundidad el deseo de nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 3 del 17 al 19. Efesios capítulo 3 del 17 al 19. Y dice aquí la palabra. El Señor nos está hablando directamente, porque Él nos está enseñando cómo caminar con Él. Y dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por la fe, es por la obediencia. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Tan grande es el amor de Cristo, hermano, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando dice aquí que seamos llenos de toda la plenitud de Dios,
es que podamos entender y podamos conocer y podamos relacionarnos con el Dios Padre, con el Dios Hijo y con el Dios Espíritu Santo. No solamente conocer a una de las tres personas, sino a las tres personas y tener una relación y comunión íntima con todas y cada una de ellas, con los tres. Es que ese es el cristianismo, conocer a la Trinidad, conocer a la divinidad. Disfrutar de la presencia de Dios, amados hermanos, es lo más sublime que podamos experimentar con su presencia. Veamos el verso 2 de Salmo 119. El Salmo 2. Y dice así. El Salmo 119. Salmo 119. Ya dije que el Salmo 119 del 1 al 16. Vamos verso por verso. Ahora vamos al verso 2 del Salmo 119. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios, su palabra, y con todo el corazón le buscan. Los testimonios de Dios, amados hermanos, representan las condiciones o requisitos que Dios expresa en su palabra para que hagamos su voluntad. Toda la instrucción de Dios está escrita para que nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Veamos en el Salmo 19, vamos a ver un poquito atrás. Salmo 19 del 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11. Dice así. Aquí mismo lo dice. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Jehová es perfecta, no tiene fallas, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, toda su palabra, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, los ojos de nuestro entendimiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, porque es respetuoso. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, con los testimonios, con la palabra de Dios. En guardarlos hay grande galardón, hay grande premio cuando guardamos la palabra. Estos versículos se refieren a la naturaleza, los beneficios y el valor de la ley de Dios, que es toda su palabra escrita, es toda la Biblia, amados hermanos. Veamos ahora en el Salmo 119, versículo 24. Aquí mismo, la misma palabra nos va educando, hermanos. Salmo 119, 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias. Tu palabra es mi delicia, es lo más delicioso. Delicia, delicioso es algo sabrosísimo, ¿no? Y así es la palabra. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, mi guía, porque la palabra es la que nos guía, nos aconseja. Ahora, volvamos al Salmo 119, versículo 3. Repito, no pierdan el Salmo 119 porque estamos estudiando ahí el Salmo 119 del 1 al 16. Versículo 3 del Salmo 119 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad, no se descarrían, no cometen pecado los que andan en sus caminos, dice la palabra. Los caminos de Dios, amados hermanos, representan los principios y modos de obrar mediante los cuales Dios se relaciona
se relaciona con nosotros, su pueblo, porque sus caminos, los caminos de Dios, son opuestos a nuestros caminos. Sí, amados. ¿Por qué? Porque nuestros caminos son terrenales, son humanos. Los caminos de Dios son celestiales, son divinos, porque Él es Dios. Por eso Cristo vino a enseñarnos el camino de Dios. Juan 14:6, ¿qué dice? Ustedes se lo saben de memoria. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al cielo si no es por Jesucristo. Nadie. Entonces, aquí está el camino. Que el Padre mandó a su Hijo para que conociéramos el camino. ¿Por qué? Porque el camino nuestro es diferente al de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, entonces estamos aprendiendo a caminar en el camino de Dios. Por eso el tema es que Dios nos enseña a caminar con Él. Amén. Este es el tema que tenemos que tener en la mente y no perderlo. Que Dios nos está enseñando a través de su palabra escrita a cómo caminar con Él. Sí, amados. Veamos el verso 4 del Salmo 119. Y dice así. Tú encargaste. ¿Quién encargó? Dios. Que sean guardados tus mandamientos. Él ordenó. Él encargó que guardemos todos sus mandamientos. Los mandamientos de Jehová, amados hermanos, es toda su instrucción para nuestro beneficio. No para beneficio de Dios, hermanos. Nosotros creemos muchas veces, cuando leemos la palabra de Dios, que Dios exige tantas cosas. Pero Dios exige tantas cosas, pero no es para Él. Es para nuestro beneficio. Amén. Para que podamos recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pero nosotros, por desconocer a Dios, conocer la voluntad de Dios y no obedecer su palabra, nos perdemos de las bendiciones, hermanos. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos, porque es para nuestro beneficio. Veamos en el Salmo 119, 27. Ahí mismo lo dice. Salmo 19, 27. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar al Señor. ¿Sí? Y decirle, hazme entender el camino de tus mandamientos. Hazme entender. Para que medite en tus maravillas, porque los mandamientos de Dios son maravillosos. Solo podemos entender plenamente la palabra de Dios, la instrucción divina, amados hermanos, es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso tenemos que clamar a Dios. Y Dios en la persona del Espíritu Santo es la tercera persona. Entonces tenemos que pedirle al Señor. En Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que están en la Biblia que nosotros no conocemos. Por eso el único que nos puede enseñar la Biblia correctamente se llama Espíritu Santo. Ningún hombre puede enseñar correctamente si no es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que, para hablar la palabra, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a entenderla para poder compartirla. Primero, obedecerla, vivirla. Entonces podemos compartirla con la autoridad que Dios da. De lo contrario, entonces sería como un símbolo que retiña. Nadie entiende nada. Sí, amados, bendito sea el Señor. Entonces el Espíritu Santo está dispuesto. Él está dentro de nosotros. Nosotros somos los que lo ignoramos. No le tomamos en cuenta y tomamos decisiones. Hacemos lo que nosotros queremos sin consultar con el Espíritu Santo. Y por eso es que pasamos dificultades. En todo aspecto, hermano. Sea económicos, morales, espirituales, todo. Hasta en el trabajo. Tomamos una decisión equivocada en el trabajo. Sin pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Entonces vamos a hacer problemas, nos vamos a golpear. Veamos lo que dijo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra respecto al Espíritu Santo.
para que vean que Él es el Maestro. Se fue Él al cielo, el Maestro Jesús, y ahora, pero Él dejó al Espíritu Santo, mandó al Espíritu Santo. Veamos en Juan 16, 12 al 13. San Juan 16, 12 al 13. Sí, amados, para poder caminar con Dios tenemos que saber y obedecer la palabra. No solamente saber, porque de saber no sirve de nada si no lo obedecemos. Juan 16, del 12 al 13. Aquí son palabras textuales del Señor Jesús hablándole a sus discípulos cuando estuvo en la tierra. Y dice: aún tengo muchas cosas que deciros, que enseñaros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las podéis entender. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no había pagado el precio por el pecado. Todavía no venían, no eran capacitados de entender las cosas de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo. Por eso le digo, un hombre no puede enseñar la Biblia. El que puede enseñar la Biblia correctamente es el Espíritu Santo. Él os enseñará, dice, toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra de Dios está escrita. El Espíritu Santo nos está recordando y nos enseña lo que Cristo ya enseñó aquí, lo que está aquí en la Biblia escrita. Y todas las cosas que van a venir nos va a enseñar el Espíritu Santo, no los horóscopos, no los brujos, no, nadie, solamente el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, porque todo ya está escrito. Y si queremos caminar con Dios, si queremos aprender a caminar con Dios, tenemos que aprender la palabra dirigido por el Espíritu Santo, entonces sí vamos a caminar con el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora vamos al verso 5 de Salmo 119. Vamos en orden. Aquí el Señor, y nos sigue Él hablando, despacito, suavemente. Y dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿De qué manera podemos ordenar? Obedeciendo la palabra. Para guardar tus estatutos, para guardar tus mandamientos. De la única manera que podemos obedecer sus mandamientos, amados hermanos, es guardando su palabra en el corazón. Aquí en el corazón, no en la mente. Porque la mente se va, nos olvidamos. Pero cuando la guardamos en el corazón, jamás olvidamos. Usted guarde algo en el corazón, un mal recuerdo, un buen recuerdo, nunca se olvida. Siempre está recordando. Ah, me hiciste esto, me hiciste este otro, sea bueno o malo, pero lo guardó en el corazón, él lo tiene. Y si es sucio, eso le hace daño. Lo va a matar. Pero si es bendición, un buen recuerdo, oh, gloria a Dios, porque tengo un buen recuerdo. Entonces en el corazón se guarda la palabra, porque la palabra es pura, es santa. Por eso también debemos guardar en el corazón los buenos recuerdos. Los malos, fuera. ¿Para qué guardar basura? Apesta. La basura apesta. La palabra de Dios es delicia. Es vida. Entonces, veamos hacer. Entonces que de la única manera para obedecer los mandamientos de Dios tenemos que guardarla en el corazón. Solamente así podemos hacer la voluntad de Dios. Solamente guardando la palabra de Dios en el corazón podemos obedecer a Dios. Podemos hacer su voluntad. Veamos lo que dice aquí en la Biblia. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mire, es cosa de vida o muerte hacer la voluntad de Dios. Porque de nada nos sirve ser cristianos, los más espirituales que creyamos. Pero eso de nada nos sirve. Lo dice el Señor con sus palabras. Aquí está escrita lo que dice el Señor. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor,
No todo el que me dice, Dios mío, entrará en los cielos. No, no todo dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que hacer la voluntad del Padre. Para irnos al cielo, entonces, ¿qué tenemos que caminar con Él? Pues aprender a caminar con Él. Para irnos al cielo. Sí, amados. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Que la obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo es una condición permanente para la salvación. No cambia, porque es una ordenanza de Dios. Es un mandamiento, es un precepto. Por eso debemos tener hambre por su palabra. Hambre, ¿para qué? Para comer, pues. Para comer. Y la palabra es para comer, para saborearla, para digerirla, vivir. Veamos en Mateo 5:6. Mateo 5:6. Mire lo que dice aquí. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De justicia. ¿Cuál justicia? La justicia divina, la justicia de Dios, la justicia que está aquí en la Biblia. No la justicia de las cortes. Esas son leyes humanas. Aquí estamos hablando de leyes divinas. Por eso el Señor dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted tiene hambre, usted espera ¿qué? Comer la comida, ¿verdad? Tiene hambre, usted está pensando en la comer, y usted si come, se va a llenar. Si usted tiene hambre, va a comer y se va a llenar. Pero si no tiene hambre, ¿qué pasa? Pueden pasarle la mejor comida y usted dice, no puedo, no tengo deseo, no tengo hambre. ¿Qué pasa? Está enfermo. No tiene hambre de Dios. No tiene hambre. Y la persona que no tiene hambre de la palabra de Dios es una enfermedad espiritual. El no tener hambre de la palabra es un peligro. Porque el Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, amados hermanos. Entonces tenemos que tener hambre. Si tenemos hambre de la palabra, Dios nos va a llenar. Pero si usted no tiene hambre, si usted no come, ¿cómo se va a llenar? ¿Cómo va a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser lleno de la palabra si no come? Es ¿cómo vamos a ser llenos nuestro estómago si vemos la comida y no la comemos? Así tenemos que comparar, hermano. Veamos el verso 6 de Salmo 119, el verso 6. Entonces ya nosotros comemos la palabra, guardamos sus estatutos, entonces viene el versículo 6 y dice, entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuándo? Cuando cumpliese a todos tus mandamientos, cuando los obedezca. Cuando logramos guardar la palabra, amados hermanos, en nuestro corazón, no seremos avergonzados, no, porque nos guiamos por sus mandamientos. Veamos en el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es la palabra en nosotros? ¿Cómo comienza la palabra en nosotros? ¿Y cómo debe terminar? Dice así, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjate lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Son dos cosas diferentes. Cuando comienza nuestra vida cristiana, la palabra de Dios, que no la conocemos mucho, estamos aprendiendo, comienza en nuestras vidas como una lámpara que apenas alumbra nuestros pies. Pero a la medida que vamos creciendo en el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios, esta palabra se va transformando de una lámpara
a una lumbrera que es más que el sol. Y esa lumbrera alumbra no solamente sus pies, sino alumbra toda su vida y toda la de su familia y todo donde usted va, cualquier lugar que usted vaya es luz. ¿Por qué? Porque va con usted la palabra, no en forma de lámpara, sino en forma de lumbrera. Miren los beneficios que hay allí. Pero nosotros, por no estudiar la palabra, por no alimentarnos y nos conformamos con que la palabra sea solamente lámpara a nuestros pies. Pero nosotros no queremos que la lámpara sea a nuestros pies nomás, sino que se convierta en una lumbrera y alumbre todo nuestro caminar, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Veamos el versículo 7 al 8. 7 al 8 de Salmo 119. Y el Señor sigue enseñándonos. Y dice el salmista, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? ¿Podemos alabarlo con un corazón recto? Aquí dice, ¿cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. De lo contrario, todavía no podemos alabar de corazón puro al Señor. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay mucha suciedad todavía. Hay cosas que nos hacen daño, que nos hacen daño a nosotros y ofenden a Dios. Y dice, tu corazón está sucio todavía, no recibo tu alabanza. Porque Dios es santo. Entonces vemos aquí que cuando aprendemos a obedecer su palabra, podemos alabarle con rectitud de corazón y nos mantendremos unidos a Él. Caminamos con Él porque lo vamos alabando. Cuando usted está manejando y se acuerda de Dios, ¿qué dice? Gracias, Dios mío, qué bueno eres tú, Señor, que me libraste de ese accidente. Gracias. Va ahí, vamos caminando con el Señor. Vamos en comunión con Él. Eso es caminar con Dios. No literalmente, usted no va a caminar literalmente con Dios porque usted no lo ve. Él va dentro de usted. Amén. Dentro de nosotros va porque es el Espíritu Santo. Es Dios. Caminamos con Él. Él camina dentro de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Por eso tenemos que aprender a caminar con Dios y valorar lo que dice Dios. Y entenderle lo que Él nos está diciendo para saber la responsabilidad y el privilegio tan grande que tenemos de caminar con Dios. Y si caminamos con Dios, no vamos a meternos en lugar prohibido. No vamos a hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque caminamos con Dios. Dios no va a entrar a donde usted entra y dice, espérate, yo ahí no entro. Yo soy santo. Pues ahí se cortó la caminada con Dios. ¿Quién perdió? ¿Perdió Dios o nosotros? Nosotros, pues. Dejamos la protección de Dios. Dejamos su dirección. Dejamos todo. Sí, amados. Por eso en Santiago 1:22, Santiago 1:22 requiere de nosotros que nosotros seamos hacedores, vividores de la palabra, no solamente oidores. La iglesia está llena de oidores, no pocos hacedores. Entonces aquí dice Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros oímos la palabra, como estamos escuchándolo hoy, si nosotros no hacemos un compromiso con ella de obedecerla, entonces nos convertimos en cristianos solamente oidores que nos engañamos a nosotros mismos. Cristianos en la reunión, pero cuando salimos el cristianismo se diluyó, se fue, se hizo nada. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios nos dijo, porque no obedecemos lo que Dios nos está enseñando. Dios quiere que aprendamos a caminar con Él. Ahora, volvamos a Salmo 119, versículo 9. Versículo 9.
Aquí una pregunta que hace el salmista, muy interesante. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Y la respuesta divina está, con guardar tu palabra. Con obedecer tu palabra. ¿Cómo podemos los creyentes, amados hermanos, mantener nuestra vida pura, resistiendo a las influencias inmorales que hay en el mundo? Porque hay muchas influencias, para jóvenes y viejos, para todas las edades, para hombres y mujeres. Hay mucha inmoralidad en la calle, mucho pecado. La Biblia nos da la respuesta, porque la respuesta es la palabra de Dios. Número 1, vivir la palabra siendo fiel a ella. Vivir, hacer la palabra, siendo fiel a ella. No solamente oidor, sino hacedor, siendo fiel a lo que Dios nos dice. Primer punto. Segundo punto, buscando al Señor en oración. Todo el tiempo, orad. Orad sin cesar. Orad sin cesar para que no entréis en tentación, dice la palabra. Eso dijo el Señor. Es que si no oramos en todo tiempo, ¿orar qué es? Conversar con Dios. Si estamos conversando con Dios es porque estamos andando con Él. Creemos que estamos andando con Él, pues hablemos. Y Él está ahí. Conversar con Él, que nos ayude a no caer en tanto pecado que hay en el mundo. Yo tengo pena por la juventud, porque corre tanto peligro. En mi tiempo no había tanta perdición como lo hay ahora, hermano. Y eso no es excusa para pecar, no. Eso es un motivo para buscar más de Dios, acercarnos más a Dios. Y nosotros como padres y como abuelos tenemos la sagrada obligación de orar todo el tiempo por la juventud. Porque ellos están en un peligro de muerte, hermano, en la calle. En todo, sea una universidad, donde quiera, porque lo que les van a enseñar ahí es contrario a la Biblia, contrario a la verdad de Dios. Entonces, por eso tenemos que seguir orando por ellos. Y número 3, pidiendo ayuda y dirección al Espíritu Santo, al Dios interno, a nuestro Maestro, a nuestro ayudador, a nuestro consolador, porque todo eso es el Espíritu Santo. No podemos confiarnos en nosotros mismos. Veamos lo que dice aquí la palabra. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. No podemos confiarnos. No podemos confiar en nosotros, hermanos. No. En el único que podemos confiar es en Dios. Ni en nosotros mismos podemos confiar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Aquí dice, miren, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos pensamos que estamos firmes, pero mucho cuidado. Podemos caer. Podemos caer. ¿Cuándo caemos? Cuando no guardamos la palabra en el corazón. Entonces tenemos que confiar en Dios. Mucha gente se confía en su propia prudencia. Pero ¿qué dice Proverbios 3 del 1 al 7? Proverbios. Después de los Salmos. 3 del 1 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso es que el Señor quiere que aprendamos a caminar con Él. Por eso nos da todas sus indicaciones, todas sus enseñanzas, para aprender a depender de Él. Y de nosotros nada. No confiemos en nosotros. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos. No dice tu mente. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Miren lo que quieren vivir mucho tiempo.
largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice el Señor. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, para que estés hablándolas siempre. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No va gracia. ¿Qué es gracia? Un respaldo de Dios. Que Dios nos va a respaldar. Y opinión. Oh, buena opinión. Dice, esta persona es correcta. Esta persona es confiable. Es opinión. Ante Dios y ante los hombres, dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Aquí está el secreto. Depender de Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios, no en nosotros. Ni en ningún hombre. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu sabiduría, en tu economía, en tu intelecto. Reconócelo en todos tus caminos y Él, Dios, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Respeta a Dios. Porque Él es el sabio, no tú, ni yo. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que el entendimiento humano es limitado y está sujeto a errores, a fallas. Por lo tanto, debe ser iluminado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí está el remedio. Ahora veamos el Salmo 119 mismo. Vamos al versículo 10. Sigue con la instrucción el Señor. Versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No permitas desviarme de tus mandamientos. Cuando buscamos de todo corazón a Dios, amados hermanos, Él, Dios, no nos deja desviarnos de su camino. Porque Él es fiel. Él es sincero. Él está para ayudarnos. Porque Él nos conoce y sabe de que lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque sabe que le amamos a Él. Porque amamos su palabra. Al amar su palabra, estamos sabiendo que Dios nos ama. Y porque amamos su palabra. Veamos qué dice en Juan 14:15. San Juan 14:15. San Juan 14:15. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. San Juan 14:15. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dejen de jugar por en la mesa, por favor. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. Si me amas. Y si no me amas, pues no los guardes. Así de sencillo, dice el Señor. No te importa la palabra, pues allá tú. Pero yo te estoy diciendo la orden. ¿Quieres caminar conmigo? Yo te estoy enseñando. Que me ames y guardes mi palabra. Ahora, veamos en el Juan 14:24. Y el Señor lo dice. Porque Él nos ama y Él no tiene secretos para nosotros. Él nos dice toda la verdad. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. No le interesan mis palabras. El que no me ama, dice. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Vieron? La palabra del Padre. Él quiere que caminemos con Él. Por eso que nos enseña a caminar. Pero entonces tenemos que aprender a amar la palabra, a respetar su palabra. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Ahora vamos al versículo 11 del Salmo 119. Versículo 11.
Y dice así: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Aquí está el antídoto contra el pecado. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón, amados hermanos, está lleno de su palabra, no pecamos con facilidad. No decimos que no vamos a pecar, sería mentiroso, porque todos pecamos, todos le fallamos al Señor, pero ya no pecamos con facilidad. Cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón, pecamos fácil, a cada momento, porque somos hipócritas, mentirosos, falsos. Pero cuando la palabra de Dios ya está en el corazón está ocupado y no deja salir cosas malas, porque tiene control ya el Espíritu Santo. La palabra, si es mayoría la que está en nuestro corazón, la palabra toma control sobre cualquier emoción, porque somos humanos. Vamos a reaccionar carnalmente muchas veces, pero la palabra de Dios está ahí, entonces pone un freno y nos controla. Por eso dice, no pecamos con facilidad, porque nuestra boca hablará su palabra. De la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Lo que haya en nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Veamos lo que dice Mateo 12 del 34 al 37. Mateo 12. Y el Señor aquí le habla a los fariseos que se creían sabios de la palabra de Dios. Sabían, pero no lo obedecían. ¿De qué sirve si aprendemos la palabra si no la obedecemos? Entonces, ¿qué pasa? El Señor reacciona de esta manera. Mateo 12, del 34 al 37, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿En qué abundancia hay en nuestro corazón? La palabra de Dios. Si hay abundancia de palabra, vamos a hablar la palabra. Y si no hay abundancia de palabra, pues lo que haya de nosotros, que es cosa mala, eso va a hablar. Críticas, enojos, frustraciones, enfermedades, de todas cosas. Chismes y toda majadería. El hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces ahí sabemos si somos buenos o malos. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow, qué duro eso. Pero es así, hermano. Lo que hablamos nos hace ver quiénes somos. Si somos buen árbol o mal árbol. El fruto que sale de nosotros nos da a conocer. No tenemos que nadie nos recomiende. Sea bueno o sea malo. Decir, este es bueno o este es malo. ¿Ya? ¿Por qué? Por el fruto. ¿Qué es lo que hizo? Mira cómo vive. Ya está. Ya está todo y ya. Veamos el verso 12. El verso 12 del Salmo 119. Y dice así: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe su palabra para obedecerla conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra.
nosotros pedimos en una oración cosas que no son la voluntad de Dios. Siempre tratamos de buscar nuestra voluntad, imponiéndole a Dios nuestra voluntad. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús en la oración del Padre Nuestro? Veamos en Mateo 6, del 5 al 10. Mateo 6. Porque es el mismo Cristo, la misma palabra, nos va a enseñar. Mateo 6, del 5 al 10. Porque eso es lo que queremos nosotros. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y dice así. ¿Lo tiene? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, porque están orando conforme a su voluntad. Están haciendo las cosas para exhibición. Entonces están buscando que digan, oh, mira esa persona, qué espirituales, mira cómo aman a Dios. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuándo? Cuando las bendiciones se manifiesten. Dice, mira tal persona cómo vive ahora. Mira cómo era antes. Y ahora mira. ¿Qué pasó? El Padre lo recompensó, lo bendijo, que las bendiciones se notan. ¿Sí? Porque todo es notorio. Bendiciones o maldiciones son notorios. Si está maldito, dicen, mira, pobrecito, cómo está, por el piso. ¿Qué le pasó? ¿Ah? Porque no hizo la voluntad del Padre. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es verdad, Dios sabe lo que necesitamos. Necesitamos un trabajo, Dios lo sabe. Necesitamos esto, Dios lo sabe. Necesitamos este otro, Dios lo sabe. Vosotros pues oraréis así, y aquí nos da el modelo que agrada a Dios. Porque nosotros no le vamos a decir, Señor, dame esto, tú sabes que necesito esto, y nos estamos quejando y estamos pidiéndole conforme a nuestra voluntad. Pero Dios quiere que hagamos esto. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué vemos aquí? Padre mío que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Yo te santifico porque tú estás en el cielo. Tú eres Dios. Y yo soy tu criatura que estoy en la tierra. Soy diferente, soy humano. Necesito de ti un favor. Que me hagas, dice. Venga tu reino. Que vengas a reinar en mi vida. Que vengas a poner orden en mi vida. Hágase tu voluntad como en el cielo. En mi vida que se haga tu voluntad, así como hace la voluntad los ángeles en el cielo. Yo también, que tú vengas a enseñarme a hacer tu voluntad aquí en la tierra, que estoy fregado. Aquí, Señor. Reconocer nuestra posición espiritual. Venga tu reino, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, aquí esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi vida. Cuando yo vine a este país, en el año 75, yo no conocía al Señor y yo quería hacer mi voluntad. Y buscaba y rezaba, porque ese era mi rezo, mi bata de repetición, y era católico. Yo conocí al Señor en el año 80 recién.
Entonces yo buscaba con mis rezos tratar de impresionar a Dios. Pero cuando conocí al Señor y comencé a estudiar la Biblia, digo, no, cambio. Señor, ya no quiero hacer mi voluntad. Señor, por favor, la tuya. Porque tu voluntad es perfecta. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Porque Él como Padre tiene la voluntad de Dios para lo mejor para sus hijos. ¿O acaso ustedes como padres o como madres no quieren lo mejor para sus hijos? Si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Quiere lo mejor. Pero lo mejor está en su voluntad. Y pasamos tiempos duros, difíciles, lloramos, pero ahí vamos. Buscando la voluntad del Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad. Tienes que quebrantarme, quebrántame. Fortaléceme para salir de esto, pero voy a salir. Señor, haz tu voluntad. Y ahí, buscando la voluntad de Dios, viene la respuesta de Dios. Porque Él no es un Padre cruel, no. Cuando aprendemos a confiar en Él, como Padre, Él dice, no, ya me comprometió. Él me dice, Padre, y quiere mi voluntad, y Dios, pues, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Veamos ahora el el versículo 13, perdón. El versículo 13 del Salmo 119. Y dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con nuestros labios he contado todos los juicios de tu boca. Debemos testificar, amados hermanos, lo que la palabra de Dios ha hecho y hace en nuestra vida. ¿Qué ha hecho? Ha transformado. Está transformando. Acabo de decirle parte de lo que de mi vida, como comencé en este país. Puedo decir ahora que el Señor ha transformado en un alto porcentaje en mi vida. Y quiero más. Quiero hacer más la voluntad de Dios. Que me permita hacer el Señor toda la voluntad de Dios que sea posible. ¿Por qué? Porque ahí encuentro contentamiento. Aprendemos a depender más y más de Dios. Ya no dependemos de nosotros. No importa lo que vemos, nuestras circunstancias que veamos, no importa. Lo que importa es la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad. Si me duele lo que está pasando, estoy haciendo tu voluntad, Señor. Hazme. Tengo que hacer esto. Él es el alfarero. Nuestro cuerpo somos de barro. Somos una vasija de barro. Y Él, si queremos hacer, pedimos, Señor, a tu voluntad, el Señor dice, entonces te voy a hacer de nuevo. Te voy a romper un poquito. Otro poquito. Y entonces en cada ruptura te voy a poner nuevo, te va a hacer nuevo hasta que quede perfecto. Pero eso cuesta. Cuesta, hermano. Pero tenemos que ser fuertes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces veamos en el Salmo 119, del 43 al 48, lo que dice aquí. Para poder testificar. Porque tenemos que hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Esta, la que está escrita. Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Porque conocer la verdad y andar en obedeciendo la verdad nos hace libres. Porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, de los grandes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos, dice. El regocijo viene al corazón del hombre, hermanos, cuando la palabra entra a nosotros y la obedecemos. Ahí nos regocijamos.
nos regocijamos y nos sentimos tan felices. Miren lo que hay aquí. Aquí hay una bendición tan grande cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en la palabra de Dios. Por eso es bueno estudiarla y meditarla, analizar, pensar en lo que Dios nos está enseñando. Veamos en el Salmo 112 del 1 al 3, un poquito atrás. 112 del 1 al 3. Mire que esto les va a gustar. 112 del 1 al 3. Cuando tememos a Dios, cuando respetamos a Dios y a su palabra, nos deleitamos, obedeciendo. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que respeta y ama a Dios. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo se deleita? Leyéndolos primeramente y después obedeciéndolos. Su descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Mire, el premio que da a los padres por ser fiel a Dios. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia, la justicia de Dios, permanece para siempre. Sí, hermanos, todos los hogares no han llegado a la plenitud del conocimiento de Dios, por lo tanto, no hemos llegado todavía a la verdadera riqueza que Dios nos tiene. Pero si en lo poco somos fieles al Señor y amamos su palabra y nos deleitamos y tememos a Dios, pues entonces mire quiénes son los premiados. Nuestra descendencia. Bienes y riquezas, bienes celestiales y bienes materiales, o sea, terrenales. Va a haber riquezas terrenales y riquezas espirituales para los hijos de Dios. Ya comenzamos a verlo nosotros. ¿Por qué? Por la fidelidad, por la obediencia a la palabra de Dios. Porque estamos aprendiendo a caminar con Dios. Bendito sea el Señor. Veamos ahora en el verso 14. Verso 14 del Salmo 119. Y dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he gozado en el camino de tus testimonios, recordando todo lo que tú has hecho en mi vida. Más que de toda riqueza, apreciamos más lo que Dios ha hecho en nuestra vida con la palabra de Dios, con las bendiciones espirituales, más que de toda riqueza, dice. Debemos gozarnos obedeciendo la palabra de Dios, más que de toda riqueza material, amados hermanos. Veamos por qué razón. Proverbios 2, 4 al 6. Proverbios 2, del 4 al 6. Bendito sea el Señor. Y dice así. Proverbios capítulo 2, del 4 al 6. Entonces, compara el Señor cómo tenemos que buscarla. Si como a la plata, ¿cómo buscamos los dólares? Buscares a la palabra, así como a la plata, dice, la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces, si valoramos la palabra de Dios como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor no nos puede dar riquezas si primeramente no aprendemos a temerle. No tenemos la sabiduría de Dios y el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que esas riquezas sean de bendición, sean de gozo para nosotros, no de perdición. Porque si el Señor nos bendice, al no estar preparados espiritualmente, ¿qué pasa? Nos vamos al mundo y nos perdemos, porque no apreciamos lo que Dios nos ha dado.
Pero si aprendemos a ser fiel al Señor, en lo espiritual primeramente, entonces el Señor dice, ahora sí, ya estás preparado, mijo, ya estás preparada, mija, para la bendición. Te van a comenzar a alcanzar. Te van a seguir las bendiciones. ¿Por qué? Porque ya no la vas a botar. Ya no. Sí, amados. El verso 15. El verso 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En los mandamientos de Dios, amados hermanos, debemos meditar para poder considerar los caminos divinos. Sí. Salmo 119, 99. Salmo 119, 99. Mire lo que dice aquí. Como dice el salmista, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Tus testimonios. Repito, más que todos mis enseñadores he entendido. Hemos entendido la palabra. Porque tus testimonios, tus palabras son mi meditación. Porque meditamos siempre en la palabra de Dios. En la lectura, amados hermanos, de la Biblia, de la palabra de Dios, está la información. En la lectura encontramos la información de Dios. Y en la meditación, que es cuando analizamos lo que hemos oído, está la revelación, está la inspiración, está la información, la explicación divina. Lo que no entendemos con la mente, en la meditación vamos a entender con el Espíritu lo que Dios nos quiere decir en cada verso. Y para terminar vamos al versículo 16 de Salmo 119. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es todo para nosotros, amados hermanos. Es todo. Veamos en el Salmo 119, 47. Salmo 19, 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Veamos ya, para terminar, en Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. Mire lo que hizo el profeta Jeremías, porque amaba la palabra. Y eso es un mensaje que tenemos que aprender nosotros para aplicarlo a nuestras vidas. Jeremías 15, 16. Y dice así, fueron halladas tus palabras. Las palabras de Dios las encontramos en la Biblia. Y yo las comí. Las hemos comido hoy, hermanos. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Eso es lo que debe ser la palabra. Por gozo y alegría en nuestro corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios es nuestro alimento principal, hermano. La palabra de Dios es para estudiarla, para meditarla y obedecerla. Cuando lo hacemos, entonces nosotros valoramos realmente la palabra de Dios y valoramos quiénes somos. Somos los hijos de Dios, hermano, que tenemos que aprender a caminar con nuestro Padre Celestial. Y de la única manera que aprendemos a caminar con nuestro Padre Celestial es a través del conocimiento y la obediencia a su palabra. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has regalado delante de tu presencia. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, que nos ha enseñado a cómo caminar contigo, Señor. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a obedecerla. Ayúdanos a vivirla, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, Señor.
Ya no queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer la tuya, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta para nosotros, Señor. Porque tú quieres lo mejor para nosotros, tus hijos. La perfección para nosotros, tus hijos, a través de la obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, y dirígenos en nuestro caminar cristiano, Señor. Gracias por mis hermanos, que hemos sido juntamente edificados, consolados y exhortados por ella. Padre Santo, gracias, te bendecimos y te damos gracias, Padre. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vives en nuestro corazón, Señor. Y caminamos contigo, Señor, siempre, hasta llegar al cielo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.